Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Muy bien, como siempre comienzo por recordarles que la expresión latina Sapere Aude significa atrévete a pensar. A veces lo traducen como atrévete a conocer o atrévete a aprender. Atrévete a pensar es una buena traducción. Es por lo tanto una exhortación. Es más que una invitación, es una exhortación, es un desafío. Atrévete a pensar, atrévete a saber. Es un bello desafío que vamos a honrar ciertamente en el programa de hoy, dedicado a la inmensa figura de don Antonio Machado. Sí, el universalmente amado, querido por todos, Antonio Machado, los grandes poetas que han bendecido la historia de la literatura, de los más milagrosamente dotados, ¿verdad? Don Antonio Machado, que perteneció a la generación del 98. Y quiero comenzar por referirme a esto, a esta noción elusiva que es la generación del 98. Sin duda habrán oído ustedes hablar de la tal generación del 98. Muy bien, ¿qué pasa en 1998 en el mundo? Pues mil cosas, pero la que nos atañe es que España pierde, padece una derrota militar apabullante en la guerra hispano-estadounidense y pierde sus posesiones ultramarinas, así las llamaban, sus posesiones de ultramar, que son las islas de Puerto Rico, Guam, Cuba y todo el archipiélago de las Filipinas en 1898. Sí, esto fue un trauma para la conciencia española, fue una herida tremenda para el orgullo nacionalista español y fue el fin de España como imperio colonial. Ese enorme imperio colonial que fue dueño de una gigantesca parte del mundo, del planeta, ¿verdad? Termina de desmoronarse con esta derrota. 1898, Estados Unidos le arrebata a España, Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas. Es mucho. Y los autores que se denominan como miembros de la generación del 98, pues nacieron entre 1864 y 1876, aunque esas fechas hay que tomarlas con mucha elasticidad, y produjeron sus primeras grandes obras alrededor de 1898, donde la primera, segunda, tercera, a veces cuarta década del siglo XX. Entonces, son autores que están en la bisagra entre los dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Son autores finiseculares, de fin de siècle, de fin del siglo XIX. No me gusta mucho esta definición de la generación del 98 por muchas razones. Entre ellas que realmente la playa de escritores, poetas, dramaturgos, filósofos, novelistas, cuentistas que produjo España dentro de esta llamada generación del 98, la playa de la avalancha de genios de primerísimo nivel tiene muy poco en común como para hablar de una generación, menos aún de una escuela literaria donde se presume que habría ciertos rasgos, normas, reglas en general, ¿verdad? Que apliquen para todos o casi todos, pero no es así. No es así, cada uno es absolutamente individual y apunta a horizontes estéticos diferentes. De modo que la agrupación ahí, bajo el sino de esa efeméride, de esa tremenda ordalía para España, que fue la pérdida de sus colonias ultramarinas en 1898, me parece un poco arbitrario. Entonces, me dicen que generalmente son los autores que nacieron entre 1864 y 1876, pero hay autores del puro fin de siglo, de 1898, fin de siècle, ¿verdad? Finiseculares, que pertenecen perfectamente a la generación del 98. Las poquitas cosas que tienen en común las tienen ellos también. Y hay por lo menos uno que nace antes de 1864. De modo que tenemos que estirar esas fechas. Tenemos que estirarlas. No podemos ser muy cajoneros en esto. Hay que tomar esto con grano salis, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los rasgos de la generación del 98 es que se vieron en la necesidad imperiosa de buscar un nuevo principio de identidad, un nuevo anclaje identitario para su amada España, que ya simplemente dejó de ser el poder colonial imperial, fue durante siglos de siglos, ¿verdad?
Bueno, eso se acabó. Y estos grandes escritores nacen bajo ese sino, bajo ese trauma histórico, ¿verdad? En un país desmoralizado. Añadamos a esto una situación muy puntual. El gran novelista español del siglo XIX, el novelista por antonomasia, el titán, el gigante, cuidado y no está por encima de todos estos que voy a mencionar, Benito Pérez Galdós, había nacido en 1843, murió en 1920, vivió 77 años. Benito Pérez Galdós venía de salida y todos estos que voy a mencionar tuvieron que sobrevivir bajo la sombra de secuoya monumental de Benito Pérez Galdós. Era como ser de la generación posterior a Beethoven. ¿Qué músicos crecieron bajo la sombra de Beethoven? Bueno, Schubert, Mendelssohn, Berlioz, Schumann, Liszt, Chopin, Wagner, Verdi, todavía Brahms, ¿verdad? Pobrecitos, inventar algo nuevo e interesante en el terreno musical después de Beethoven. Qué difícil calzar esos zapatos de 7 leguas, qué difícil crecer a la sombra de semejante gigante. Y se nota que todos ellos tuvieron perfecta conciencia de que venían a tomar la antorcha de manos de un monstruo. Beethoven muere en 1827 y ahora sí, a ver qué pueden ustedes hacer con la sinfonía, con la sonata, con el cuarteto de cuerdas, con el trío, con el concierto para piano orquesta o violín y orquesta. A ver qué pueden ustedes hacer con esos géneros que Beethoven llevó a la perfección y que en cierto modo agotó, quizás. Bueno, eso fue terrible para toda la generación que vino después, pero todos estos escritores les pasó lo mismo, escritores españoles. No quería nadie tener que asumir el San Benito, de tener que ser el heredero de Benito Pérez Galdós, el autor de los episodios nacionales, de tantas cosas, a un nivel mucho más popular de Marianela, novela que todos ustedes conocen, han sido llevadas al cine un montón de veces, se han hecho óperas, todo tipo de cosas. Benito Pérez Galdós fue un titán. Benito Pérez Galdós fue el novelista español del siglo XIX. Hubo otros, pero ninguno de la altura de él. Benito Pérez Galdós es en España lo que Charles Dickens es en Inglaterra, lo que en Francia son Balzac, Stendhal, Solá, Víctor Hugo, ¿verdad? Estos Flaubert, por supuesto, cielo santo, estos grandes novelistas del siglo XIX. Sí, bueno, el equivalente de todos estos monstruos en España era Benito Pérez Galdós, que escribió literalmente cientos de novelas, era tan prolífico como Balzac y sus 105 novelas del ciclo La Comedia Humana. Entonces, estos españoles, estos grandes nombres que voy a mencionar, pues es un montón de señores. Agucen la memoria, amigos, porque es un montón de señores y todos son destacadísimos. Pero claro, hacer enumeraciones, hacer listas siempre es un problema, porque casi siempre comete el error de alguna omisión injusta. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que mencionar los nombres. Entonces, muy bien. Estos escritores todos buscaron un nuevo principio identitario para España, donde afincar una nueva identidad hispánica, ya que no en la noción del imperio colonial que se les había caído, de dónde más, ¿verdad? Dónde ir a buscar la esencia de lo español. De ahí surge el movimiento llamado regeneracionismo, y eso lo cultivaron todos los de la generación de 98. Regeneracionismo, es decir, buscar una regeneración, pues sí, eso de los tejidos lacerados por ese trauma histórico, el fin de la España imperial y colonial. Eso es muy, para un país que había sido dueño de tan enorme pedazo del pastel planetario, eso fue un golpe muy duro, ¿verdad? Entonces, sí, practicaron el regeneracionismo, buscaron una nueva identidad española de manera casi desesperada, apuntando en todas direcciones. Entonces voy a mencionar los nombres de los más canónicos de ellos. Don Miguel de Unamuno, pues por supuesto, don Miguel de Unamuno y Hugo, tal era su nombre, su doble apellido, Unamuno y Hugo, que fue grande en todo lo que hizo Unamuno. Cielo santo, fue gran novelista,
no escribía novelas, escribía lo que él llamaba nivolas. Era que excentricidades de él. No novelas, sino nivolas. Eran novelas pequeñas. El caso de Niebla, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir, ¿verdad? Unamuno fue también un maravilloso dramaturgo, fue un soberbio ensayista, era filósofo, precursor del existencialismo de Heidegger y de Sartre, y un autor que retomó la idea original de existencialismo del filósofo danés Søren Kierkegaard de principios del siglo XIX. Entonces, inmenso Miguel de Unamuno. También fue, sí, dramaturgo, ensayista, poeta, novelista, cuentista, todo lo hizo, y lo hizo de manera extraordinaria. Además, rector de la Universidad de Salamanca en los duros años de la Guerra Civil Española. Ángel Ganivet, gran figura. Ramón María del Valle Inclán, cielo santo, ese es un gigante. Valle Inclán, el creador de la noción del esperpento, de aquel tipo de situación grotesca, monstruosa, o de personaje monstruoso, sí, grotesco, con mucho de motorish, de máquina, entre maquinal y humano, aterrador, siniestro. Bueno, todo eso lo tenemos en Divinas Palabras, por ejemplo, en Noches de Bohemia, el Romance de Lobos, Cara de Plata, bueno, y también en las sonatas, ¿verdad? Vestido de primavera, de invierno, de otoño. Grande también Valle Inclán, como dramaturgo y como novelista, grande. Jacinto Benavente, el autor de Los Intereses Creados, y también de La Malquerida, Jacinto Benavente, que estuvo en Costa Rica, recordémoslo, poco después de la inauguración del Teatro Nacional, y dijo, bueno, San José de Costa Rica es una serie de casitas coloniales amontonadas todas alrededor de un estupendo teatro barroco. Eso dijo don Jacinto Benavente sobre nuestro teatro. Estaba Carlos Arniches también, estaba enorme figura, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, estaba Manuel Gómez Moreno, estaba Miguel Asín Palacios, estaban, aquí hay tres parejas de hermanos, los hermanos Serafín Álvarez Quintero y Joaquín Álvarez Quintero, que destacaron sobre todo como dramaturgos. Los hermanos Quintero, repito, Serafín Álvarez Quintero y Joaquín Álvarez Quintero. Estaba Pío Baroja, tremendo escritor, autor de Paradox Rey, ¿verdad? Pío Baroja, y que tenía también un hermano, Ricardo Baroja, que fue también distinguido escritor, pero no como Pío Baroja. Estaba el gran Azorín, estaba Ramiro de Maeztu, estaban otros dos hermanos, Manuel Machado y Antonio Machado, que es nuestro invitado del día de hoy. Tenía un hermano, Manuel Machado, que también fue un poeta extraordinario, Manuel Machado. Nunca diría que esté a la altura de don Antonio Machado, y sin embargo hay quienes así lo han dicho. Jorge Luis Borges, pues que era un señor muy difícil y muy mezquino, muy pequeño en su forma de evaluar a sus grandes colegas. Hablaba desde la envidia, desde la inquina, desde el rencor, desde la amargura, desde la chatura de mirada, desde la miopía sobre todo, tal vez no de la mala intención, de la miopía. Pero es triste que un escritor tan grande tenga actitudes tan pequeñas. Bueno, Jorge Luis Borges decía que Manuel Machado era muy superior a Antonio Machado, eso decía. Es el único en el mundo en pensarlo, pero decía eso, ¿verdad? Bueno, pero estaba también Francisco Villaspesa, y había mujeres en la generación de 98. Estaba Carmen de Burgos con su seudónimo Colombina. Estaba Consuelo Álvarez Pol, ¿verdad? Consuelo Álvarez Pol con doble O, también seudónimo Violeta. Y estaba Concha Espina, que era también una mujer de enorme talento. Pero hubo más también, Enrique de Mesa, que es de 1878. Aquí voy a meter yo los que creo que realmente están en esa generación, pero oficialmente no suelen incluirlos. Pondría ahí sin la menor vacilación a Vicente Alexandre, Premio Nobel de Poesía en 1898 nace. Pondría a García Lorca en 1898. García Lorca fue también un gran buscador de la identidad española que afincó en su amada Andalucía. Nace el mismo año que Vicente Alexandre, 1898. ¿Quién más podría entrar en esa generación finisecular? En esa generación que es bisagra entre dos siglos. Sin duda pongo a Gerardo Diego, que nace en 1896. Sí, Gerardo Diego ha sido muy
muy ignorado, la gente lo ha facturado por haber sido falangista y profranquista, y sí lo fue. Pero amigos, la Guerra Civil Española terminó en 1939, eso se acabó por el amor de Dios. Tratemos de verlo como con una perspectiva más casta, más limpia, más pura. Gerardo Diego fue un inmenso poeta y vale la pena leerlo. Sí, erró en su posicionamiento político, muchos lo hicieron, muchos grandes erraron en momentos cruciales de la historia. Errare humanum est, ¿verdad? Es parte del error, claro. Era humano, pues sí, Gerardo Diego. Pondría al gran Manuel García Morente, también en la generación del 98, que nace en 1886. Manuel García Morente, un gran filósofo, es el autor de las famosas lecciones preliminares de filosofía, que son una de las mejores, si es que no la mejor introducción a la filosofía que uno pueda imaginar o desear. Grande don Manuel García Morente, grande. Tradujo a Kant al español, cosa que hacía falta de manera urgente, sí, al español, y todas las críticas de la razón pura y práctica de Kant las tradujo. Fue un gran kantiano, un gran profesor, escribió sus propios libros de filosofía también, y allá, hacia el final de su vida, se hizo teólogo, se hizo sacerdote, además del gran filósofo y educador que era, se hizo sacerdote después de sufrir una súbita epifanía, un momento de conversión, una teofanía. Estaba en París solo, en un cuartillo, en una guardilla de uno de los edificios Haussmann de París, muy pobre de dinero, huyendo, por supuesto, de la Guerra Civil Española. Estaba en 1939, y oyó el maravilloso oratorio de Héctor Berlioz, La infancia de Cristo, y la música generó en él, y su narración de cómo lo vivió es realmente estremecedora. La música de La infancia de Cristo suscitó en él una conversión, fue una epifanía, una teofanía, fue un momento de revelación, y ahí entendió la hondura de su fe cristiana y se convirtió en teólogo y sacerdote. El problema es que esto fue en 1939 y ya el profesor García Morente se muere en 1942. Pero grande Manuel García Morente. Está Ramón Gómez de la Serna, ese es un titán que nace en 1888. Es un titán, Ramón Gómez de la Serna, el creador del género greguería. La greguería es una cosa que está como, podría compararse con el proverbio, el adagio, la sentencia, el epígrafe, la agudeza, la ocurrencia, el chiste, si quieren, el cantar, como lo llamaba Machado, el donaire también. Esos géneros parémicos son géneros chiquititos, como los proverbios, como los dichos, como los refranes populares. Bueno, Gómez de la Serna creó un género de ese tipo que llamó greguerías, y son soberbios. Está, por supuesto, el gran Ortega y Gasset, debíamos haberlo mencionado antes, José Ortega y Gasset, lo santo, el padre del vitalismo, ¿verdad? Inmenso, tremendo filósofo, uno de los más grandes que han vivido, José Ortega Gasset, que fundó la Revista de Occidente, donde escribieron todos los grandes intelectos de su época. Escribió El espíritu de nuestro tiempo, escribió el tema de nuestro, el tema de nuestro tiempo, escribió, y también, por supuesto, La rebelión de las masas, y muchos libros notables sobre el Quijote y sobre todos los temas concebibles. Era un gran escritor, un gran pensador, que además tenía un verbo elegantísimo. Ortega y Gasset decía: la claridad es la cortesía del filósofo. Y ciertamente él era un modelo de claridad y de elocuencia. Y sí, claro, sí, quienes no lo querían decían que era un coleccionista de metáforas más que un pensador. Bueno, pero es que se hace filosofía a través de las metáforas, no perdamos eso de vista. El propio Unamuno lo dijo en Del sentimiento trágico de la vida, que es su principal obra filosófica. Dijo: más se recuesta la filosofía a la poesía que no a la ciencia. Repito, te lo dijo Unamuno: más se recuesta la filosofía a la poesía que no a la ciencia. Y Ortega y Gasset ciertamente así lo sintió y así lo vivió, con su muy metafórica filosofía.
Bueno, está también Juan Ramón Jiménez, sí, el autor de Platero y yo, pero de cientos de poemas maravillosos, nace en 1881. Está Eugenio Dors, que nace también en 1881, un gran especialista de la ópera, un gran melómano. Está Menéndez Pelayo, ese nació un poquito antes de la fecha oficial en que nace la generación del 98, nació en 1856. Está el gran filólogo y escritor Menéndez Pidal, de 1869, ese hay que mencionarlo definitivamente. Y muy bien, ¿por qué es difícil hablar de la generación del 98 en términos estilísticos? Porque cada uno fue tan grande y tan singular, tan inconmensurable con los otros, tan personal, tan individual, que es muy difícil. Una generación, más o menos, sí, como les digo, yo hablaría simplemente de los escritores españoles que aparecen en las últimas 4 décadas del siglo XIX, de 1860 hasta 1900. Todos esos son para mí los grandes sucesores de Benito Pérez Galdós. Todos nacieron con esa angustia. Bueno, se nos está muriendo el novelista oficial de España, se nos está muriendo. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a tomar el relevo? Bueno, por dicha para España, y habla muy bien de los jugos nutricios de ese gran país. Bueno, España parió esta inmensa playa de escritores gigantescos, ¿verdad? Pero de nuevo, es muy difícil hablar de una generación en el término estrictamente cronológico, histórico, tal vez, y aún así vean ustedes la dificultad que estoy teniendo para ponerlos todos en un mismo grupo. Repito, los que nacieron entre 1860 y 1900, yo la expandiría a todo eso. Porque por lo demás, en esa generación, en el seno de ese grupo de personas que no constituyen escuela, repito, porque eran muy diferentes, tenemos elementos de romanticismo tardío, tenemos naturalismo, tenemos realismo, tenemos surrealismo, tenemos el vitalismo de Ortega y Gasset, tenemos el existencialismo de Unamuno, tenemos parnasianismo, tenemos modernismo, tenemos simbolismo, todo eso. Modernismo sin duda, muchos de ellos conocieron muy bien a Rubén Darío, por ejemplo. Entonces, claro, con todos esos ismos es muy difícil hablar de una escuela y por eso no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Ya empezando el siglo XX ya comienza otra generación, ya es otra cosa. En 1901 aparece el magnífico escritor de comedias dramáticas Enrique Jardier Poncela, Miguel, el trágico Miguel Hernández, nace en 1910, lo perdimos muy joven, ¿verdad? Rafael Alberti nace en 1902, Luis Cernuda en 1902 también, Miguel Delibes en 1920, Max Aub en 1903, pero ese lo siento yo más francés que español, Camilo José Cela en 1916, Francisco Ayala en 1906, y después se habló de la generación de 1914, de la generación de 1927, de la generación de 1950. No. Los que aparecen después del siglo XX, utilicemos un mojón, una línea demarcatoria muy clara, la entrada del siglo XX, punto. Todos estos que acabo de mencionar vienen después del siglo XX, los anteriores son anteriores al siglo XX. Los que acabo de mencionar fueron previos al siglo XX, perdón. La generación del 27, por ejemplo, qué cosa tan arbitraria. ¿Todo por qué? Porque en 1927 se organizó en España un enorme homenaje al gran poeta barroco del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote. Entonces todos los que colaboraron con ese gran homenaje quedaron más o menos afiliados bajo ese gafete, ese marbete, esa etiqueta de generación del 27. Vamos, eso no sirve, señores. Para mí, insisto, están todos los que estuvieron antes del siglo XX y a partir de 1860, ya los mencioné, inclusive las 3 mujeres, ¿verdad? Ya mencionamos a Carmen de Burgos, también brillante periodista, Consuelo Álvarez Pol y Concha Espina, ¿verdad? Ya los mencionamos, si no me equivoco. Y bueno, entonces, así con tantos sismos no se puede, simplemente, no se puede hablar de unidad estilística entre todos estos grandes escritores.
Bueno, algunos de los miembros de esta generación del 98, mal llamada a mi juicio del 98, tenían centros de reunión muy conspicuos. Jacinto Benavente y Valle Inclán presidían tertulias en el Café de Madrid, ¿verdad? Llegaban ahí Rubén Darío, por ejemplo, maestro, y Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja. Poco después, Jacinto Benavente, lo recordamos sobre todo como dramaturgo, y sus seguidores se fueron a la cervecería inglesa, mientras que Valle Inclán, los hermanos Machado, Azorín y Pío Baroja tomaban el café de Fornos. Y luego el ingenio de Valle Inclán, que era una criatura de cafetín por antonomasia, lo llevó a presidir el grupo de grandes intelectuales se reunían en el Café Lion d'Or y la del nuevo Café de Levante, que fue la que probablemente congregó al mayor número de participantes. Entonces eran criaturas de café, eran criaturas sí, que encontraban en el café, en ese reducto particular, mágico, que es el café, encontraban un lugar espléndido para intercambiar opiniones, para pelearse. En Valle Inclán se trenzó en un pleito terrible en uno de estos cafés, al punto que perdió su brazo, ¿verdad? Perdió su brazo, quedó manco, producto de una herida que le hicieron en el brazo, ¿verdad? Así que no crean ustedes que estas congregaciones eran más pacíficas de lo que en realidad eran. Podían encenderse mucho los ánimos. Y Valle Inclán era muy elocuente y era un hombre de sangre muy caliente, muy impulsivo. Entonces, bueno, igual que en París estaban dos enormes polos de la bohemia, ¿verdad? Dos puntos, que era el lado de Montmartre, la bohemia de Montmartre, allá en el norte de la ciudad, donde está la colina de la Basílica del Sagrado Corazón, de Sacré-Cœur, y ahí estaba Toulouse-Lautrec, ahí estaba Degas, ahí estaba Éric Satie, ahí estaba Modigliani, Picasso, Dalí, todo el mundo estaba por allá. Pero después se fueron al lado de Montparnasse. De Montmartre se fueron a Montparnasse, que queda hacia el sur de la ciudad, donde está hoy en día la Torre Montparnasse. Y ahí se fueron, ahí emigró toda esa fauna formidable de artistas, y ahí les llegó Hemingway y Scott Fitzgerald y Cole Porter y George Gershwin y Leonard Bernstein y montones de maravillosos artistas de todas las partes del mundo, rusos hasta para tirar para arriba. En fin, que igual que París, Madrid tenía su bohemia intelectual, tenía sus cafés de predilección. Lo lindo es ver de qué manera un café es un pequeño restaurante, no más que eso, en el que por antonomasia se vende café y repostería, no llega al nivel de restaurante. Sin embargo, es impresionante cómo se prestaba para una palabra que no me gusta, esas tertulias. Y otra palabra que me gusta aún menos, conversatorios, me cae pésimo esa palabra. Conversaciones, no conversatorios, por el amor de Dios. Entonces muchos de estos grandes escritores de la generación del 98 eran bohemios, sí, y eran cafetineros, eran frecuentadores de cafetines, ¿verdad? Eran social butterflies, eran mariposas sociales. Algunos no se querían del todo, atención, Unamuno no se llevaba bien con Ortega y Gasset, esos dos discrepaban casi en todo, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez, bueno, con Miguel de Unamuno aprendimos a sentir, con Ortega y Gasset aprendimos a pensar, con Antonio Machado aprendimos a ser. Es una bonita fórmula. Sí, Unamuno nos enseña a sentir la angustia terrible de la existencia, pero nos enseña a sentir desde su patos de filósofo desgarrado por la tremenda contienda entre razón y fe que partió su vida, que cindió su vida de manera muy dolorosa. Acuérdense de aquella frase célebre del que aparece en un poema, acuérdate, padre, de este pobre ateo. Acuérdate, padre, de este pobre ateo. Que es, por supuesto, una contradicción, es una antinomia, es un oxímoron, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que la hace bella. Entonces, Unamuno y Ortega no se llevaban bien, Valle Inclán no se llevaba bien con casi nadie. Sin embargo, eran gregarios y les gustaba reunirse y hablar y charlar, y de ahí salieron cosas maravillosas. Muy bien, entonces Antonio Machado, nuestro poeta de hoy,
pertenece a esta generación del 98. No tenía la actitud de la mayoría de ellos. Era un hombre mucho más discreto, más silencioso, más introspectivo, más intimista, ¿verdad? En Antonio Machado todo va para adentro, no es hacia afuera, él no es explosivo, no es grandilocuente, no es proclamativo. Su poesía, muy por el contrario, es una poesía de la interioridad, del alma, de lo que llevamos dentro. Entonces, él, una vez más, se los repito, Antonio Machado encaja mal en eso que llamamos generación del 98. Encaja mal, pero está ahí. Cumple con las fechas y cumple con estar más o menos en las épocas, en la época en que oficialmente se apareció toda esta gran constelación de escritores. Pero repito, yo definitivamente no puedo suscribir a la noción, ¿verdad?, según la cual la generación del 98 son todos aquellos escritores que nacen entre 1864 y 1876. Absolutamente no. Ya lo dije, Menéndez Pelayo, que fue un titán, nació en 1856, 8 años antes de la fecha oficial, y un monstruo como Gómez de la Serna nació en 1888, 12 años después de la fecha oficial, de 1864, y así tantos otros. Juan Ramón Jiménez de 1881, y es perfectamente miembro de la generación del 98. En suma, más que de generación 98, yo hablaría de toda esa providencial explosión de genio, porque no eran meros talentos, eran genios, de genio que surgió en la España que va de 1860, digamos, a 1900. Y que ahí se nos queda Menéndez Pelayo de 1856. Bueno, todos los escritores que van de 1856 a 1900. Los grandes sucesores de Benito Pérez Galdós, los que tuvieron que aceptar el hecho del derrumbe de la España colonial, de la disgregación, de la desintegración del imperio colonial español. Eso es lo que yo diría de ellos. Y sí, regeneracionistas, y sí, identitarios, y todo lo que hemos dicho también. Y un montón de señores. Vean que mencioné un montón de gente. Con seguridad estoy olvidando a alguien. Con absoluta seguridad, claro que sí. Bueno, habría que decir que la generación del 98, bueno, ese renacimiento español, porque esa es la verdadera palabra que cabe, de una especie de segundo renacimiento español, incluye no solamente figuras de las letras, no, formidables músicos como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina, Federico Mompou. Todos esos están ahí, eran compositores, todos eran compositores, y algunos pianistas virtuosísimos. Los pintores, Zuloaga, Romero de Torres, Ricardo Baroja, que era el hermano de Pío Baroja, ¿verdad?, que también era escritor. Ricardo Baroja, escritor y pintor. En fin, era mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. Yo pondría incluso a Luis Buñuel, el gran cineasta del surrealismo, amigo de Salvador Dalí, que nace justo en 1900. Entonces, para que ustedes vean que fue un movimiento cultural multidisciplinario, ahí estaba también, como ya vimos, la música, la pintura, el cine, multidisciplinario, un segundo renacimiento del espíritu español que va de 1856 a 1900. Ya a partir de 1900 es otra historia. Ya eso es otra historia. Pero ese es el segmento histórico bastante amplio, sin duda, claro, del 56 al 90, son 44 años. Ese es el segmento histórico, estoy tomándolo con mucha liberalidad, donde aparecen todos y coexisten e interactúan todos esta enorme nómina de genios de primerísima línea que acabo de mencionar. Y ahora vamos a concentrarnos un poquito más en nuestro invitado de honor, esta vez, que es el poeta Antonio Machado. Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, vamos a hablar sobre nuestro poeta, pero lo vamos a hacer de manera muy sinóptica, porque, bueno, el énfasis de estas
pequeños estudios, comentarios, conferencias, análisis. Nunca he sabido qué nombre ponerle a esto que hago. Tal vez ustedes me pueden iluminar al respecto. No es, ¿verdad? No es hurgar en las biografías de los autores. Me limito generalmente a mencionar aquellos elementos biográficos que son pertinentes para la comprensión de la obra, que son útiles, que dan elementos de juicio útiles para comprender la obra del escritor. Pues muy bien, Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, ese era el nombre entero de nuestro poeta. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació a las 4:30 de la madrugada del 26 de julio de 1875, que era la festividad de Santa Ana y por lo tanto también la onomástica de su madre. Sí, el 26 de julio de 1875. Para hacernos una idea, nació exactamente el mismo año, 4 meses más tarde, 3 meses más tarde que el gran compositor francés Maurice Ravel, sí, el autor del bolero y de la vals y de Daphne y Chloe y de tantas cosas maravillosas. Entonces nacieron exactamente el mismo año. De nuevo, fueron figuras, fueron coetáneos, fueron figuras estrictamente sincrónicas. La única diferencia es que Antonio Machado vivió 2 años más que Ravel, casi 2 años. Entonces, de nuevo, nace en 1875 en Sevilla. Era sevillano y por lo tanto andaluz. La familia materna de Machado tenía una confitería en el barrio de Triana y el papá, Antonio Machado Álvarez, era abogado, periodista e investigador del folclore. Trabajo por el que llegaría a ser reconocido internacionalmente con el seudónimo de Demófilo. Demófilo, el amante del pueblo. Filo de filias, demo, el pueblo. Filo, como tenemos en filántropo, en hemofilia o en filosofía, ¿verdad? Amor por el pueblo, Demófilo. Claro, si era un folclorista, se le puede ver así. Antonio Machado dejó algunas cosas muy lindas sobre su infancia. En uno de sus poemas de Campo de Castilla dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Repito, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Sí, muy, muy hermoso. Y en un soneto evocando a su padre, dice: esta luz de Sevilla es el palacio donde nací, con su rumor de fuente, mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Muy lindo está eso porque rima palacio con lacio, refiriéndose al bigote. Repito, esta luz de Sevilla es el palacio donde nací, con su rumor de fuente, mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. La mosca era el pedacito de barba que se hacía crecer, ¿verdad? Era muy frecuente en aquella época, se hacía crecer en la barbilla y luego el bigote lacio. Recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Machado se desplazó poco en su vida relativamente, estuvo por supuesto en Madrid, en París, que dejó su huella en él, y por lo pues en Soria, donde escribió Campos de Soria, en Baeza, en Segovia, en Sevilla, en Rocafort, en Barcelona y en Collioure, que es una ciudad francesa donde murió en el exilio en 1939, a los 63 años de edad. Por eso decía, un poquito más que Ravel. Ravel murió el 31 de diciembre de 1937. Pero bueno, fueron rigurosamente contemporáneos. Y muy bien, este gran escritor recuerda de esa manera lírica, hermosa, lo que fue su infancia, ¿verdad? El 8 de septiembre de 1883 llega a Madrid en la legendaria estación de Atoche, ¿verdad? Y dice él: desde los 8 a los 32 años he vivido en Madrid, con excepción del año 1899 y del 1902, que los pasé en París.
Me eduqué en la institución libre de enseñanza y conservo gran amor a mis maestros, Giner de los Ríos, el imponderable Cosío, Caso, Cela, Sama, ya muerto, Rubio, Costa y de Joaquín, a quien no volví a ver desde mis 9 años. Pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a todo lo académico. Eso nos dice Antonio Machado en sus fragmentos de autobiografía. Entonces, sí, bueno, su paso por la institución libre de enseñanza le dejó el recuerdo de grandes docentes, pero el instituto y la universidad, por el contrario, lo dejaron fóbico contra lo académico, y cualquiera entiende eso, ¿verdad? Cualquiera entiende eso. Muy bien, Machado fue un artista bohemio, fue parte de la bohemia madrileña, pero como ya lo dijimos, pero era un hombre discreto, era un hombre que propendía al silencio, al recogimiento, no le gustaban los arrumacos, los aspavientos, era discreto, era intimista, era privado, en fin, eso es lo que sabemos de él. Otro recuerdo, dice también, yo tenía un recuerdo muy bello de Andalucía, donde pasé feliz mis años de infancia. Los hermanos Quintero estrenaron entonces en Madrid El Genio Alegre, y alguien me dijo, vaya usted a verla, en esa comedia está toda Andalucía. Y fui a verla y pensé, si es esto de verdad Andalucía, prefiero Soria. Y a Soria me fui. Y en efecto, pasó mucho tiempo en Soria. Y es en Soria donde conoce a figura muy importante en su vida, Leonor Izquierdo. Leonor Izquierdo fue su esposa, atención, la conoció cuando tenía apenas 13 años de edad, en 1907. Cuando la chica llega a los 15 años de edad, en 1909, llega a la edad que se requería mínima para casarse. Bueno, él la esperó y se casó con ella, magna ceremonia en la iglesia de Santa María la Mayor de Soria. Leonor tenía apenas un mes de haber cumplido los 15 años y el poeta ya tenía 34. Bueno, contra todo pronóstico, el matrimonio fue modelo de entendimiento y felicidad, hasta tal punto que la novia se apasionó por el trabajo del poeta con toda la ilusión de su juventud. Y así lo han referido todos los testigos de este episodio de la vida de Antonio Machado. Pero bueno, no tuvo un bonito desenlace, y ahora vamos por qué. Sí, en 1910, Leonor y Antonio, recién casados, viajan a París. Ahí conocieron a Rubén Darío, y Machado tuvo la invaluable oportunidad de asistir a un curso que impartió Henri Bergson, uno de los grandes filósofos franceses de todos los tiempos, vitalista, ¿verdad? Y muy hondo conocedor de Kant, muy hondo conocedor. Y Machado tuvo siempre devoción por Emmanuel Kant. Era Tartarín de Tarascón, con su puño en la mejilla, en la barbilla, llegó a comprenderlo todo, así se refería a Emmanuel Kant. Pero le llegó a Emmanuel Kant a través de Henri Bergson. Y sí, la filosofía de Kant, que sí es tan compleja por una parte, claro, pero tiene tantísimo de poético, toda vez que tiene que ver con el aparato cognitivo humano, con toda la parte cognitiva, de qué manera el ser humano es capaz de comprender, ¿verdad? La realidad, el universo, todo lo que lo rodea, los marcos perceptivos a través de los cuales el ser humano comprende la realidad, aquellos marcos como el tiempo y el espacio que son ya inherentes a la criatura humana, forman parte de nuestro hard disk. Entonces, todo eso, no, y toda la concepción kantiana del fenómeno, qué es lo que se ve, y el noúmeno, qué es lo que está detrás, que es una visión en el fondo muy platónica o muy neoplatónica de la realidad, todo eso conmovió mucho a Machado. Dejó honda huella en él, y claro, Kant fue importantísimo en su concepción del mundo y en su poesía. Pero bueno, el 14 de julio de 1911, cuando el matrimonio de Leonor Izquierdo y Machado iba a partir hacia Bretaña francesa de vacaciones, Leonor sufrió súbitamente una hemoptisis, una tos con sangrado profuso, y tuvo que ser ingresado a un hospital.
Los médicos, que eran impotentes en aquella época contra la tuberculosis, recomendaron el regreso al aire sano de Soria. No, por supuesto que la tuberculosis no se curaría hasta la aparición de la penicilina y del doctor Salky Finlay, ¿verdad? Esos dos fueron fundamentales en la creación en el descubrimiento más bien de los antibióticos. Antes que eso, la tuberculosis era básicamente una sentencia de muerte. Que lo diga Chopin, que lo diga Heine, que lo diga, bueno, muchos grandes murieron de tuberculosis, ¿verdad? Una engañosa mejoría de la pobre Leonor Izquierdo dio paso a un fulminante final y murió el 1 de agosto de 1912. Su última alegría de Leonor, que era una muchacha, cielo santo, tenía 18 años, su última alegría fue tener en sus manos publicado al fin el libro que ella había visto crecer ilusionada día a día, es decir, la primera edición de Campos de Castilla. Muy bien, luego Antonio Machado se va para Baeza y sobre Baeza, en una carta precisamente a Miguel Unamuno, fechada en 1913, dice esto: esta Baeza que llaman la Salamanca andaluza tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta, es decir, de ludópatas que perdían todo su dinero en los casinos. Bueno, eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice de Baeza Antonio Machado. No es ciertamente muy halagador. Pero la vida sigue adelante y en junio de 1928 aparece en la vida de nuestro poeta ni más ni menos que Pilar de Valderrama, dama de la alta burguesía madrileña que estaba casada y era madre de 3 hijos y autora de varios libros de poesía y obras de teatro y cofundadora del Liceum Club Femenino. Había viajado sola a Segovia buscando serenidad tras una grave crisis conyugal. Tiene en Segovia amistades de visitas anteriores y esta vez llevaba además una carta de presentación de la hermana del actor Ricardo Calvo para su amigo Antonio Machado, a quien ella, Pilar de Valderrama conocía, admiraba, no conocía, lo admiraba. Y bueno, doña Pilar Valderrama se hospedó en el incómodo Hotel Comercio, el mejor de la ciudad, y en su sala de recibo, ahí recibió a Machado, ahí la visitó Machado, iniciándose una gran amistad que en el poeta casi enseguida se convierte en un enamoramiento tan intenso que cuando ella le indica que al estar casada solo le puede ofrecer una inocente amistad, él acepta la limitación y le dice: con tal de verte, lo que sea. Claro que en sus cartas se lamenta una y otra vez de esa castidad impuesta, ¿verdad? Muy bien, durante casi 9 años, Pilar de Valderrama hizo las funciones de musa y oscuro objeto del deseo, como diría Luis Buñuel en su famosa película, ¿verdad? Oscuro objeto del deseo. Dice Machado, de la sed que nunca se apaga, del agua que no se bebe. Así alude Machado a Pilar de Valderrama. Bueno, por lo menos es un Machado rejuvenecido después del terrible golpe que fue la muerte por tuberculosis a los 18 años de edad de su esposa. Muy linda mujer, por cierto, la he visto en fotos, muy linda mujer, de Leonor Izquierdo. Muy interesante que Machado escribe poemas dedicados a Leonor. Y eso me conmueve porque Leonor es también el nombre de la amada, por lo menos en el mundo poético de Edgar Allan Poe. Tiene un cuento que se llama Leonor y tiene varios poemas que están dedicados a Leonor, y el canónico, inmortal poema The Raven, El Cuervo, hace alusión a una Lost Lenore, a una perdida Leonor. De modo que en eso coinciden Machado y Edgar Allan Poe. Entonces, claro, Guiomar, como la llama Machado a Pilar de Valderrama, Guiomar se convierte en un manantial de vida, rejuvenece, le devuelve a Machado la alegría de vivir después de su Lost Lenore, Leonor Izquierdo, ¿verdad? De modo que, bueno, no tenemos la absoluta certeza de que Pilar de Valderrama haya sido la Guiomar, como así la llamó
en sus famosas canciones a Guiomar, que escribió poemas. Machado se cuentan son de los poemas más bellos de la lengua española y de cualquier lengua, a decir verdad. Pero esas canciones de Guiomar son el ápex de la creación de Machado. Pero Guiomar es el nombre misterioso que ella le pone a esta musa y este oscuro objeto del deseo, Pilar de Valderrama, ¿verdad? Entonces, bueno, desde la publicación en 1950 del libro De Antonio Machado a su grande y secreto amor, que fue escrito por Concha Espina, ya la mencionamos como una de las figuras de la generación del 98, ahí hace pública una colección de cartas entre Machado y la misteriosa pero real Guiomar. Varios y variopintos han sido los estudios dedicados al fenómeno Guiomar. ¿Quién era Guiomar? Todo parece indicar que Pilar de Valderrama, si es que ella es Guiomar, nunca estuvo enamorada de Machado, aunque como buena cortesana fue diestra en el arte de marear la perdiz. Eso es expresión del propio Antonio Machado, marear la perdiz, entre comillas. Como parece deducirse de lo escrito en su libro de memorias, sí, soy Guiomar, que es un libro escrito en su vejez y publicado de manera póstuma para insistir en el carácter platónico de su relación con el poeta, pero sin explicar por qué, de ser así, se mantuvo en secreto con tanto celo. Si solo fue platónico, ¿para qué? ¿Para qué inventarse un nombre Guiomar y para qué mantener aquello en la clandestinidad? Tampoco explicó, ¿verdad?, Pilar Valderrama, la inspiradora de Guiomar, por qué quemó la mayoría de las cartas que recibió de Machado, cuando, quizá advertida por sus contactos entre la clase acomodada, abandonó Madrid rumbo a Estoril en junio de 1936, un mes antes del golpe de Estado y del comienzo de la sangrienta guerra civil española. Entonces, bueno, aquí Machado toma a la inaccesible Pilar de Valderrama, que solo puede ofrecerle una amistad y un tipo de relación platónica, si hemos de creer las cartas de ella, y la transforma en Guiomar, en una tal Guiomar. Lindo nombre, Guiomar, claro que es un lindo nombre. Esos poemas hay que leerlos, sin duda hay que leerlos. Muy bien, Madrid está en manos de los republicanos, ¿verdad? Cuando adviene la guerra civil, Machado es muy claro en su posición ideológica y política. Machado y su familia, tras ser acogidos provisionalmente en la Casa de la Cultura de Valencia, porque habían tenido que salir de Madrid, que estaba ya en llamas, se instalaron en Villamparo, un chalet en la localidad de Rocafort, desde finales de noviembre de 1936 hasta abril de 1938, fecha en que fueron evacuados a Barcelona. Ahora bien, durante su estancia valenciana, el poeta, a pesar del progresivo deterioro de su salud, escribió sin descanso comentarios, artículos, análisis, poemas y discursos, como el que pronunció para las Juventudes Socialistas Unificadas en una plaza pública de Valencia ante una audiencia multitudinaria, y asistió al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que era organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas y celebrado en la capital valenciana, donde leyó su reflexión titulada El poeta y el pueblo. Muy interesante porque el mundo conoce bastante bien al Antonio Machado lírico, eterno enamorado, su pijón, todo eso, pero no conocen al Machado que fue beligerante y se posicionó de manera enérgica en su credo político, ¿verdad? A favor de la República, por supuesto. Durante los últimos días del Congreso se realizó la segunda conferencia nacional de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, durante la cual se renovaron los cargos de Antonio Machado como uno de los líderes de la inteligencia española, ¿verdad? Y se le eligió a Antonio Machado como miembro de su comité nacional. En 1937, ya estamos hablando 2 años antes de la muerte, publicó La Guerra, con ilustraciones de su hermano menor José Machado Ruiz. De entre sus últimos escritos, obra de compromiso histórico y testimonial, destacan textos de hondura estremecedora como la elegía dedicada a Federico García Lorca, El crimen fue en Granada. Tal es el título de la elegía, El crimen fue en Granada. Y habla, por supuesto, del asesinato incalificable de Federico García Lorca. Bueno, la sangre del poeta, como diría Jean Cocteau, tiñe muy
muy, muy hondo, de una manera que es prácticamente imposible de limpiar. Federico García Lorca, sí, ese mártir de la revolución civil, de la guerra civil en España. Ante el peligro de que Valencia quede aislada, los Machado se trasladaron a Barcelona, ¿verdad? Y ahí estuvieron durante varios meses. Claro, estuvieron en el Hotel Majestic y en la finca de Torre Castañer, que tenía el problema, y ahí comienza a enfermarse de gravedad Antonio Machado. No había carbón para las estufas, no había carbón para su imprescindible tabaco, era fumador, y había apenas, si acaso, alimentos. Era una situación de guerra, hay que comprenderlo así. Ahí permanecieron en Torre Castañer, en Barcelona, hasta finales de mayo de 1938, ¿verdad? Y llegaron al Año Nuevo, que fue terrible, el exilio y la muerte, ¿verdad? El 22 de enero de 1939, y ante la inminente ocupación de la ciudad de Barcelona por las fuerzas del bando sublevado, el poeta y su familia salieron de Barcelona en un vehículo de la Dirección de Sanidad y se fueron. Pasaron una última noche en suelo español, en Viladasens. Era un grupo de 40 personas, el lugar quedaba apenas a medio kilómetro de la frontera con Francia. Tuvieron que abandonar los coches embotellados en el colapso de la huida, ¿verdad? Que era una desbandada. España se estaba cayendo a pedazos, ¿verdad? Y ahí en los coches quedaron las maletas y tuvieron que seguir a pie la larga cuesta que hubo que recorrer bajo la lluvia, el frío del atardecer, hasta la aduana francesa, que los permitió pasar, por supuesto. Pero todo esto, todas estas privaciones, el hambre, el frío, la lluvia, la noche, la intemperie, empezaron a minar la salud de Antonio Machado, que nunca fue un hombre de salud particularmente recia, ¿verdad? Nunca. Y bueno, sucede que Antonio Machado muere de neumonía a las 3:30 de la tarde, el 22 de febrero de 1939, era miércoles de ceniza, y estaba en Collioure, en Francia, cerca de la frontera con España, en Collioure. Bueno, fue una cosa, por supuesto, terrible. José Machado, su hermano menor, relataría luego que su madre, saliendo por unos instantes del estado de semi-inconsciencia en el que habían sumido las penalidades del viaje, y al ver vacía la cama de su hijo junto a la suya, preguntó por él con ansiedad y no creyó las piadosas mentiras que le dijeron y comenzó a llorar. La mamá, Ana, murió el 25 de febrero, apenas un poquito más de un mes después de su hijo, después de Antonio Machado, y murió justo el día en que cumplió 85 años. Y así hizo efectiva la promesa que formuló en voz alta en Rocafort, cuando dijo: estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio. Bueno, no puede uno menos que evocar aquella expresión de Machado cuando muere su esposa, ¿verdad? Leonor Izquierdo. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Hay otra versión de esto, cuando él dice: vive esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra, o vive esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. La idea es que la tierra no se traga todo, y no se traga quizás ni siquiera lo que es esencial de un ser humano, su alma. Es una expresión que me recuerda mucho la famosa oda del poeta latino Horacio, cuando dice: no todo en mí ha de perecer, no todo en mí ha de perecer. Y bueno, menciona algunas cosas lindas sobre Machado. Una breve autobiografía casi improvisada que Machado escribió en 1913. En alguna de ellas habla de su perfil humano, en algunos de sus capítulos, y nos dice: tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía.
pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más autoinspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que Kant llama conflicto de las ideas trascendentales y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Bueno, sí, el mundo del episteme platónico, el mundo de la realidad, ese que nos disfrazan engañosamente las apariencias, es decir, la doxa, y el mundo de los noúmenos kantianos, un trasmundo en todo caso, la noción de un trasmundo. Antonio Machado suscribe a este sentir, a esta intuición básica. Hay un trasmundo, él la llama una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Luego nos regala esta reflexión muy interesante sobre la mujer y también sobre España. Y dice: creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón. Me repugna la política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto al clero mundano, que me parece otra degradación campesina. En general me agrada más lo popular que lo aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual, pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. La fe en la vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y absurdos. Estimo oportuno combatir a la Iglesia Católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia, y estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si no rompe ese lazo de hierro. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Esta no es una cuestión de cultura. Se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral. Es más bien una cuestión de conciencia. La conciencia es anterior al alfabeto y al pan. Y aquí tenemos la posición anticlerical, ¿verdad?, de Antonio Machado. Y bueno, tantas cosas hermosas, ¿sí? Imposible no hablar de Abel Martín y Juan de Mairena. ¿Quiénes eran Abel Martín y Juan de Mairena? Bueno, son heterónimos de Machado, alter egos de Machado, personajes apócrifos. Machado decía que Juan de Mairena era su yo filosófico. Eran pensadores hondos y agudísimos, ¿verdad? Originalmente concebidos como poetas, de nuevo ficticios, ¿verdad? Apócrifos, como el Florestán y Eusebio que se inventó Robert Schumann. Bueno, así tenía Machado a Abel Martín y Juan de Mairena, que se presentan como filósofos populares, digámoslo así, herederos de la lengua hecha y en defensa de la lengua hablada. Dicho con palabras de Machado, y esto es importante, dice: rehabilitemos la palabra en su valor integral. Con la palabra se hace música, pintura y mil cosas más, pero sobre todo se habla. Por supuesto que era un enamorado de la palabra y un hombre que protegía la palabra, cosa que no tenemos en Costa Rica. La palabra se ha degradado, se ha charraleado, se ha prostituido, se ha frivolizado de una manera atroz en nuestro país, y de eso son responsables los medios de comunicación y el pésimo estado de nuestra educación primaria, secundaria, la avanzada, en todos sus estamentos, en todos sus niveles. Un deplorable sistema educativo. Bueno, durante la década de 1920 y los primeros años de los 30, ya maduro, Machado escribió teatro en colaboración con su hermano Manuel. Y en Madrid se estrenaron obras: Desdichas de la Fortunia o Julianillo Valcárcel, del 26, Juan de Mañara, del 27, Las Adelfas, del 28, La Lola se va a los puertos, del 29, La Prima Fernanda, del 31, y La Duquesa de Benamejí, del 32. Pero el teatro de Machado no se hace, no está de ninguna manera a la altura del teatro de García Lorca o de Valle Inclán o del propio Jacinto Benavente. No,
No era realmente un dramaturgo, era un pensador y era un poeta. Eso es lo que era. Y un gran cultor cuando lo quería de la prosa poética también. Pero era sobre todo un hombre reflexivo, un meditador, un cavilador, ¿verdad? Un hombre con una riquísima vida interior. No era un hombre de tablas, no era un hombre de teatro. No dudo que en estas obras haya cosas valiosas de un autor de su postín. Tienen que salir cosas valiosas. Pero el teatro de Machado no se representa, no es un teatro popular, no está en las carteleras. Sobre la palabra nos dice en algún momento: el adjetivo y el nombre, remansos del agua limpia, son accidentes del verbo en la gramática lírica, del hoy que será mañana y del ayer que es todavía. Atención, del hoy que será mañana y del ayer que es todavía. En algunos de sus dichos, refranes, donaires, cantares, dice: quien dice hoy, dice siempre todavía. Decir hoy es decir siempre todavía. El hoy está compuesto por todos los todavías que tenemos, todo lo que arrastramos desde el pasado. Y no necesariamente de una manera negativa. Los amores que siguen habitándonos hoy, aun cuando quizás en términos relacionales terminaron hace mucho tiempo, pero el amor persiste, ¿verdad? Decir hoy es decir siempre todavía. Lo mismo cabría decir de los odios, los rencores, los resentimientos, la furia, muchas cosas. Hay una continuidad en el tiempo. El ser humano es un continuum, su conciencia es un continuum. Eso es lo que proclama Machado cuando dice el ayer que es todavía, cuando dice, siempre que se dice hoy, se dice todavía. Una reflexión muy linda sobre la poesía. Nos dice Machado: la poesía es, sostenía Mairena, el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretende eternizar, sacándolo fuera del tiempo, labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone. El poeta es un pescador, no de peces, sino de pescados vivos, entendámonos, de peces que puedan vivir después de pescados. Hay mucho humor en Juan de Mairena y en Abel Martín. Hay mucho humor aquí. La forma en que repite tiempo y tiempo y tiempo. En Galerías, que es otro de sus poemarios hermosísimos, dice: poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Qué bello, lo repito. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Hermosa, hermosa reflexión, triste por supuesto. Y en Soledades, otro de sus poemarios, nos dice: dice la monotonía del agua clara al caer, un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. De nuevo, ese Machado era probablemente, no probablemente, con certeza, era un poeta del tiempo. En el mundo ha habido poetas que han sido más poetas del tiempo y otros que han sido más poetas del espacio. Para hablar de un miembro de su misma generación, García Lorca era más un poeta del espacio. Él era, como decía Borges malignamente, no era un poeta, era un andaluz profesional. Bueno, sí, la tierra andaluza, sus raíces andaluzas tan profundas, ¿verdad? Entraban tan profunda en la tierra de Andalucía, de Fuentevaqueros, que fue el pueblito donde nació García Lorca. Era un poeta más bien del espacio, García Lorca, pero está claro que Machado era un poeta del tiempo, y ser un poeta del tiempo conlleva siempre una gran nostalgia, porque el tiempo es lo que se pierde, el tiempo es lo que pasa, el tiempo es lo que se nos escurre entre los dedos como arena, ¿verdad? O como echar agua en un cesto de mimbre, se va toda en cuestión de fracciones de segundo. Sigue hablando del tiempo y nos dice: nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Y luego este pequeño poema bellísimo: ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Dígame si no es lindo esto es de Campos de Castilla. Machado, esto es importante, Machado
cultivó mucho las formas parémicas, cultivó mucho el refrán, el proverbio, el adagio, la sentencia, el apólogo. Hay muchos términos para esto. La greguería en el estilo de Ramón Gómez de la Serna, ¿verdad? Bueno, no en el estilo de Ramón Gómez de la Serna, pero sí el concepto de Ramón Gómez de la Serna. La greguería era una metáfora con un poco de humor, era básicamente cosas. A ver, un ejemplo de greguería de Ramón Gómez de la Serna, que encuentro bellísimo y enternecedor. Aquí les va, decía Ramón Gómez de la Serna: una zeta es un 7 que se ha hincado para orar. Repito, una zeta es un 7 que se ha hincado para orar. Díganme si eso no tiene ternura, si no hay ingenio, si no hay poesía en esta ocurrencia. Claro que hay poesía. Claro que hay poesía, imaginación, fantasía. Tengo un inmenso respeto y admiración por Gómez de la Serna, pero Machado escribió también muchas formas parémicas, lo que él llamaba donaires, o cantares, o proverbios, ¿verdad? Viene siendo más o menos como las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, pero en la tonalidad de Antonio Machado. Claro, bueno, los tópicos de Machado, los leitmotiv, las cosas que aparecen todo el tiempo, ¿verdad? Camino, el poema que vamos a leer hoy se llama Yo voy soñando caminos de la tarde. Pues, camino, fuente, sueño, ciprés, agua, noche, mar, jardín, alma, tarde, primavera, muerte, soledades. Son palabras hermosas, hermosas, muy sencillas, no son rebuscadas. No son rebuscadas. En uno de los microensayos de Juan de Mairena y de Abel Martín, uno de ellos le dice a un estudiante: señor Pérez, vaya a la pizarra y ponga en estilo poético esta frase: los acontecimientos consuetudinarios que acaecen en la rúa. Y Pérez va y escribe en la pizarra lo que pasa en la calle. Y el profesor le dice: nada mal, vamos por buen camino, está bien la poesía. Una manera de decir: la poesía es lo contrario de lo inflado, de lo rebuscado, de lo relamido, de lo afectado, los acontecimientos consuetudinarios que acaecen en la rúa. Imaginen ustedes. Y el estudiante, para poner eso en términos poéticos, pone simplemente lo que pasa en la calle. Y el profesor lo aplaude. Bueno, ahí hay toda una estética. Ahí está encapsulada la estética de Machado. Una cosa muy linda, escribe y dice: o que yo pueda asesinar un día en mi alma, al despertar, esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía. Que a uno le hacen el mundo mientras uno duerme. Bueno, me recuerda a Chateaubriand al comienzo, la primera frase de las Memorias de Ultratumba, como dice: esta ciudad fue el lugar donde mi madre me infligió la vida. Terrible frase. Esta ciudad fue el lugar donde mi madre me infligió la vida, donde me castigó con la vida, con el tremendo yugo de vivir. Aquí parece acercarse a esa sensibilidad Machado. Alguien hace el mundo mientras uno duerme y hay que asesinarlo porque está muy mal hecho. Sobre la rima, dice Machado: recordemos hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas pobres, la asonancia indefinida y los 4 verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho con indudable acierto: Bécquer es un acordeón tocado por un ángel. Conforme, el ángel de la verdadera poesía. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien, que esto lo dice Juan de Mairena, uno de esos profesores apócrifos de retórica, de literatura y de filosofía. Linda defensa que hace de Gustavo Adolfo Bécquer. Linda defensa. Quienes no lo quieren, Bécquer es un acordeón tocado por un ángel. Y Machado dice: conforme, el ángel de la verdadera poesía. Y después, hablando sobre los suprarrealistas a los que no quería, Machado dice por boca de Juan de Mairena: todavía no han comprendido esas mulas de Noria
que no hay noria sin agua. Es decir, que no están realmente buscando lo esencial, ¿verdad? No se están dirigiendo al agua, que es lo que mueve la noria y lo que evidentemente justifica el movimiento de las mulas. Pero no se van al agua, se van a las mulas. Eso es lo que hacen los suprarrealistas. Y sobre la poesía nos dice Machado, por boca de Mairena: antes de escribir un poema conviene imaginar el poeta capaz de escribirlo. Terminada nuestra labor, podemos conservar el poeta con su poema, o prescindir del poeta, como suele hacerse, y publicar el poema, o bien tirar el poema al cesto de los papeles y quedarnos con el poeta, o por último quedarnos sin ninguno de los dos, conservando siempre al hombre imaginativo para nuevas experiencias poéticas. Sí, eso lo dice Juan de Mairena en 1936. Qué cosas más lindas, ¿verdad? Qué pensador tan claro, tan diáfano, tan nítido, tan directo era Machado. Y además con humor, con ingenio, todos los ingredientes del gran creador están ahí. El poema que vamos a discutir hoy fue escrito, no se sabe si en 1901 o 1902, pero en todo caso apareció en un libro titulado Soledades en 1903. Ese libro fue ampliado y vuelto a editar en 1907 como Soledades, Galerías y otros poemas. El poema que vamos a discutir hoy, ¿verdad? Yo voy soñando caminos de la tarde. De nuevo, fue escrito al puro comienzo del siglo. El siglo era un bebé de 1 o 2 años, publicado en 1903 y vuelto a publicar junto con otros poemas inéditos en 1907 con el título Soledades, Galerías y otros poemas. Pero cuando el poema aparece en 1903 forma parte de un libro que se llama únicamente Soledades. Escribió mucho Machado, bueno, escribió lo que tenía que escribir, ¿verdad? En 1903 Soledades, justamente ahí está el poema de que hablamos hoy. 1907, Soledades, Galerías, otros poemas, como ya lo mencioné. En 1912, Campos de Castilla. En 1917, Páginas Escogidas. Igual en el 17, Poesías Completas. En 1917, Poemas. En 1918, Soledades y otras poesías. En 1919, Soledades, Galerías y otros poemas. En 1924, Nuevas Canciones. En 1928, Poesías Completas, en lo que va desde 1899 a 1925, ¿verdad? Su primera antología personal. En 1936, de nuevo, Poesías Completas, pero esta vez abarcan desde 1899 a 1930. En 1933, su poema más largo, que se llama La Tierra de Álvar González, y que es un poema de tipo narrativo, de tipo épico. En 1936, sus Poesías Completas. Y en 1937, La Guerra. Bueno, y luego pues en su prosa están todas las reflexiones de Juan de Mairena o de Abel Martín, ¿verdad? Cosas muy bellas, muy bellas. Esta prosa machadiana es muy, muy bella. Con mucha frecuencia se recuesta al tono de la prosa poética, o lo que Neruda y Sioran, antes que Neruda, llamaba proesía. Y el teatro que ya mencionamos, pero no tiene sentido hablar más del teatro porque no era lo suyo, no era lo suyo. Es impresionante, el teatro es una cosa tan difícil, es un animalito tan elusivo. Nadie puede tener más respeto que yo por José Saramago, ¿verdad? El Evangelio según Jesucristo es una obra monumental para mí, de una belleza, pero imponderable. Pero el teatro de Saramago no funciona, no funciona. Y lo mismo puedo decir de un montón de autores que eran maravillosos autores. Unamuno más o menos se salva, más o menos, con Fedra, más o menos se salva. Con la adaptación teatral de La Tía Tula, que en realidad es una novela. Unamuno todavía se puede, ¿verdad? Se puede hacer el intento de montarlo. Tiene algunas cosas magníficas teatralmente. Unamuno era muy, muy, muy dúctil. Hizo de todo y todo lo hizo bien. Curioso, ¿verdad? Unamuno, porque fue un gran poeta, pero nadie diría que tiene la calidad de Antonio Machado como poeta. Fue un gran dramaturgo, pero nadie podría decir que sus dramas tengan el valor de los de Valle Inclán o García Lorca. Fue un gran ensayista, pero posiblemente Ortega y Gasset lo es más y mejor.
Fue un gran cuentista, pero no podemos compararlo con Azorín o Pío Baroja, que eran grandes maestros del cuento. Y sin embargo, todo lo hizo bien Unamuno, todo lo hizo bien. Yo le tengo un enorme respeto al viejo. Hablo mal, no respeto, le tengo un gran amor a Miguel de Unamuno. Gran amor, es uno de los escritores de mi vida, de los 5 escritores que más hondo me han calado, Miguel de Unamuno. Pero también, por supuesto, Antonio Machado, ¿verdad? Es con todo amor que hago este programa, sabiendo que estoy hablando de un inmenso escritor. Y aprovecho la ocasión para hacerle un homenaje muy sentido también a ese genio que tuvo Costa Rica, que se llamó Roberto Murillo. Tuve el privilegio de ser su alumno en un montón de cursos, uno de ellos sobre la poesía de Machado, al que adoraba, y con toda razón, porque en la poesía de Machado hay un hondísimo coeficiente de filosofía. La poesía de Machado es eminentemente filosófica, ¿verdad? Solo que no escribe como Kant, escribe infinitamente más lindo que Immanuel Kant, pero tiene un contenido filosófico profundo, ahí está, se palpa con solo, está en la epidermis del verso. Y Roberto Murillo fue quien me enseñó a amar a Antonio Machado y a buscar en él sus venas, sus filones poéticos que son innegables, ¿verdad? Machado era un pensador, no solo era un poeta, era un pensador, era un filósofo. Machado es por lo menos tan filósofo como poeta, en mi parecer. Algunos discreparán, en mi parecer, ¿verdad? Y Machado representa por antonomasia ese punto en el que la filosofía se literaturiza y la literatura se filosofiza. Voy a repetir eso porque suena como un trabalenguas, pero no. Machado, repito, representa ese punto exacto en que la literatura se filosofiza y la filosofía se literaturiza, de modo que ya casi no podemos demarcar la línea fronteriza que separa poesía y filosofía, o literatura y filosofía. Es el caso de muchos otros también. Lo diría de Kierkegaard, lo diría del propio Ortega y Gasset, lo diría de Henri Bergson también, lo diría de Jean-Paul Sartre, por lo menos en alguna de sus obras, lo diría de Albert Camus también, ¿verdad? Soren Kierkegaard también. El discurso filosófico fecunda al discurso literario. El discurso literario le presta sus armas al discurso filosófico y ambos se potencian y se convierten en una fuerza extraordinaria. Entonces, para mi gran maestro Roberto Murillo, este programa, para él, dedicado él a su memoria, él murió en septiembre de 1994, muy joven, tenía apenas 56 años de edad. Fue mi maestro en varios cursos sobre Kant, sobre Platón, sobre Nietzsche, sobre Heidegger, sobre la filosofía de las matemáticas, sobre Antonio Machado. Ese fue el primero que tomé con él, año 83, para que se den una idea. Y él amaba a Antonio Machado y tenía muchas cosas en común con Antonio Machado, muchas cosas en común. Así que me da un gran placer y es con todo el corazón y con todo el amor y con toda la gratitud que le guardo. Inmensa mi gratitud por él. Qué privilegio, qué honor haber sido alumno de Roberto Murillo. Y fui más que alumno, permítanme ser alardoso, fui su amigo. Bueno, su amigo, no sé si su amigo, su protégé. Íbamos a caminar por los caminos de Ochomogo, por los valles a Cartago. Adoraba la geografía cartaginesa con amor pagano, como él mismo decía. Adoraba el paisaje cartaginés con amor pagano. Lo anduve con él, anduvimos recorriendo, soñando senderos de la tarde, soñando caminos de la tarde como el poeta. Tanto me dio Roberto Murillo, tanto aprendí de él, tanto me aguantó también, pobrecito, fue muy paciente como amigo con mis cosas. Y es uno de los grandes espíritus que he tenido el privilegio de conocer y de beneficiarme de él. Era un viejo sabio, era un genio. Si alguna vez hubo un genio en Costa Rica, ese fue Roberto Murillo. Y quiero dedicarle desde el fondo de mi alma, desde el epicentro de mi alma, este programa
esta, llamémoslo como quieran, este merodeo por las tierras de Antonio Machado, que era su más entrañable poeta. Amigos, un abrazo para todos, mi gratitud inmensa y nos volvemos a ver, a oír muy pronto en otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.